Queridos hermanos, muy buenas noches. Es un doble privilegio estar en la casa del Señor hoy, en el día de sábado, que el Señor nos regala, que el Señor nos concede, y es un privilegio hacerlo en la armonía y en la paz de estar en la iglesia y de estar amparados por el Señor. No vivimos tiempos fáciles. Está de más que yo explique ciertas situaciones porque todos las conocemos. Y no solo las conocemos, sino que las sufrimos y algunos hermanos las sufren especialmente. Pero como hijos de Dios, lo que todo un cristiano tiene que saber es que pase lo que pase, yo soy por encima de todo hijo de Dios, objeto de su amor. Y Dios está con los que lloran, con los que sufren, con los que padecen. Y hasta murió por los que mueren, para que un día podamos tener vida eterna. Y esa seguridad, yo creo que también es un privilegio que como cristianos podemos tener. Ser cristianos, y aun en medio de las dificultades, mis queridos hermanos, es un privilegio, porque nos lleva a depender de Dios. Y lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Como decía el profeta Jeremías, el capítulo 29, y yo tengo para vosotros pensamientos de paz y no de mal. Y Él siempre está a nuestro lado. El cristiano, el auténtico cristiano, se diferencia del resto de las personas que no lo son, en que tiene la seguridad de que en el Señor siempre encuentra libertad. Dios es un Dios de libertad. Y la primera declaración, cuando Dios se dirige al pueblo de Israel para darle la ley con la cual iba a establecer las relaciones entre él y su pueblo, para que el pueblo le fuera bien. Muchas veces empezamos recitando Éxodo 20 y empezamos en el versículo 3, que es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero yo creo que es tan importante ese versículo, que es el primer mandamiento, como el anterior. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y para que no seas más esclavo, yo te ofrezco estos mandamientos. Dios es un Dios de libertad. Y empieza así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, me tendrás a mí, que soy un Dios que no te ha pedido nada. Los dioses de los egipcios exigían a veces el sacrificio de los propios niños. Yo no te he pedido nada, ni siquiera te pedí que te convirtieras, y te saqué de donde estabas. Porque el pueblo de Israel en Egipto, ¿sabéis?, estaba metido no solamente en la esclavitud, estaba metido también en el paganismo. Lo dice el
el libro de Josué con toda claridad. Cuando leemos el capítulo 24 y el versículo 14, él dice: ahora pues, le dije Josué al pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. El pueblo de Israel era un pueblo pagano en Egipto. Y Dios no le dice: me vas a servir a mí y cuando dejes de servir, entonces te sacaré de Egipto. Lo saca de Egipto y le dice: yo soy el Dios que te he sacado de Egipto, de la esclavitud. No te quiero ver esclavo. Y para que no seas esclavo, ni de los que te oprimen, ni del pecado, te ofrezco esto. La ley de Dios es una ley de libertad, lo dice con toda claridad el apóstol Santiago. Santiago dice en el capítulo 2, dice en el capítulo 2 y en el versículo 12, así hablad, así haced, como aquellos que vais a ser juzgados por la ley de libertad. La ley de Dios es el primer instrumento, hermanos, de libertad que Dios ofrece al ser humano. Y desgraciadamente muchos grupos evangélicos y protestantes han malinterpretado esto. Y ven la ley como algo que coacciona a la persona, que esclaviza a la persona. Y la ley puede ser un instrumento de esclavitud malentendido, si entendemos que por el cumplimiento de la ley nosotros vamos a ser salvos. Si la entendemos así, seremos esclavos de la propia ley, porque nunca llegaremos a cumplirla, como los fariseos, y porque desgraciadamente estaremos errados en esto. Pero la ley es el instrumento que Dios nos ha dado, su voluntad, para que en esta vida seamos libres de toda atadura. Porque la ley no solamente nos hace libres del pecado, la ley nos protege de muchos males, aunque a veces nosotros pensemos que nos esclaviza. Pero no es así. Hay que ver más allá de lo que es la ley. La ley es lo que nos relaciona con Dios, y esa ley es una ley de libertad. Hace unos años se cuenta de que en un bosque había una cierva que acababa de parir a 2 cervatillos y se declaró un incendio grande. El guardabosques sabía dónde estaban estos animales y estaban en peligro, en grave peligro de ser alcanzados por el fuego. A toda marcha él se dirigió con su vehículo y los encontró. Uno de ellos y la madre huyeron rápidamente hacia un lugar donde no había fuego, y el guardabosques se despreocupó, pero uno de ellos huyó en dirección contraria y naturalmente iba a ser totalmente víctima de las llamas de aquel fuego. El hombre fue con atención y con vigilancia y con cuidado y fue acercándose hasta que lo agarró. Y lo agarró en sus brazos y lo llevaba hacia el vehículo para, de esta manera, marcharse a un lugar seguro. El animalito, cuando se vio en los brazos de aquel hombre, notó que había perdido su libertad y empezó a querer liberarse de él y a hacer gestos para liberarse, porque se creía que estaba preso.
y en uno de esos movimientos logró liberarse. Y avanzó hacia el fuego. Y en pocos minutos quedó carbonizado y totalmente muerto. Aquellos brazos cariñosos que él creía que le quitaban la libertad, lo protegían de la muerte y lo llevaban a un lugar seguro. Y muchas veces entienden algunos cristianos así la ley de Dios. La ley de Dios no es ninguna atadura, es una ley de amor que nos protege de tantos y tantos peligros que tiene la vida. Pero Dios, como decía, es un Dios que quiere para nosotros que gocemos de la libertad. Y ser cristianos nos libera de muchas cosas. Y yo quiero leeros en primer lugar una promesa del profeta Jeremías. Jeremías, Dios le da una misión. Una misión difícil, porque él tenía, como lo vamos a leer, que profetizar contra mucha gente. Y en el versículo 17 del capítulo 1 le dice, tú pues ciñe tus lomos, Jeremías. Él tenía que profetizar, entre otras cosas, la cautividad a Israel. Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Y esa promesa, hermanos, no hay que entenderla para Jeremías. Aquello ya pasó. Hay que entenderla del día de hoy. La misma promesa el Señor te hace a ti y a mí en esta noche. Y sabemos que tienes una misión difícil. Dios no ha prometido ausencia de dificultades. El que entienda esto lee mal la Biblia. Dios no ha prometido que nunca vamos a tener problemas. Dios ha prometido que vamos a luchar y vamos a salir, porque el versículo 19 dice, y pelearán contra ti, todos estos, pero no te vencerán. Y lo dice, porque yo estoy contigo, para librarte, para liberarte. Ser cristiano, hermanos, supone el privilegio de tener a Dios como ayudador. Y Dios en la lucha, en la dificultad que puedas tener en la economía, en la familia, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en cualquier cosa, puedes tener dificultad. Pelea. Pelearán contra ti, pero el Señor está a tu lado. Y si estás en dificultad, te librará. Hace poco, viajando en el tren, yo me encontré con un psiquiatra que iba a un congreso a Madrid. Y bueno, él se identificó como pues, personas que luchan, trabajan para ayudar o liberar a personas pues, que tienen problemas en la mente. Y yo le dije, pues yo soy un pastor que lucho para ayudar a personas para curar sus almas. En ese sentido, yo no soy médico, pero me considero también una persona. Bueno, estuvimos hablando. Y yo le pregunté, en su consulta, de todos los casos que usted recibe, ¿cuáles son los más importantes? Y me dijo, hay muchos, pero la mayor parte de casos que yo recibo son personas
que tienen temor, y que ese temor se convierte en enfermedad, en angustia, y que les lleva a tomar decisiones, él me decía, como esas personas que se han suicidado, tirándose por los desahucios. El temor, la angustia, los oprime. Yo decía, qué pena, porque el cristiano debe tener la seguridad de todo esto. Yo quisiera que leyéramos en esta tarde algunos textos juntos. Que leamos el Salmo 34, versículo 4. Los salmos en general son muy interesantes. Yo hoy voy a citar algunos textos de salmos, porque fueron escritos por personas, especialmente por David, en situaciones a veces extremadamente difíciles. También hay salmos en que David estuvo en situaciones más favorables, pero muchos de ellos estaban en situaciones difíciles. Y ahí el cristiano puede encontrar la vía, la seguridad, para poder responder y para estar seguro. Y el cristiano debe saber que Dios los libra de cosas muy difíciles. Salmo 34, 4, alguien que lo lea. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Es Dios el mayor psiquiatra que hay en el mundo? A estos hombres acuden gente con temor. Pero aquí nos dice, busqué a Jehová y me dejó de lado. ¿Dice eso el texto? No, y me oyó. Y me libró del temor. Sí, hermanos, sí. Muchas veces, ¿sabéis? Ante el temor, que puede ser por cualquier cosa, el temor nos ataca y nos ataca, y se hace más grande porque no acudimos al Señor. El Señor que oyó al salmista, a David en este caso, está también dispuesto a escucharte a ti. Y más que el temor, leamos el versículo 6, usted mismo, hermano. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Cuando el temor degenera también en angustias, que ya es un temor muy fuerte, también Dios acude. Y David estuvo en situaciones de mucha dificultad, de tremenda dificultad, a punto de morir varias veces. Y fijaos que él no dice estos versículos, estos dos que hemos leído, como una persona que tiene fe y que pide a Dios con la seguridad de que lo va a librar. Lo dice desde el que ha pasado por la experiencia y el Señor ya lo libró. Yo clamé y me libró. Y en el versículo 4, busqué a Jehová y me oyó. Esto ya ocurrió. En la vida de David esto fue una realidad. ¿Y por qué no puede ser una realidad? En tu vida y en la vida. Debe ser una realidad. Dios es un Dios de liberación. Dios es un Dios de libertad. Y debemos acudir. Mucha gente dirá, sí, pero yo a veces tengo que luchar contra dificultades, contra cosas muy poderosas. ¿Qué dice el Salmo 35, versículo 10? Venga, alguien que no sea ahora el hermano Mario. Otro. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que despoja. Aquí el Señor nos dice que Él es capaz y será capaz también de librarlo de los poderosos. Y sobre todo de un poderoso, que es Satanás. Muy poderoso, pero menos que el Señor. Dios quiere librarnos. Y muchas veces Él también, el capítulo 37, versículos 39 y 40, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos,
y lo salvará, por cuanto en él esperaron. Y sabéis, hermanos, en estos tiempos en el que hay muchas personas que lo pasan mal, este versículo y el anterior estaban hechos para los pobres. Pero yo he oído, especialmente de el interés en esta iglesia y por supuesto en otras, que hay de ayudar a las personas con dificultad. Y sabéis, eso también es un motivo para dar gracias al Señor. Y las personas que son generosas con lo que tenemos, las personas que en su corazón tienen el deseo de ayudar, y hay personas que ayudan incluso que por ayudar se privan de cosas, para ellas también hay una promesa. El Salmo 41 dice: bienaventurado aquel que piensa en el pobre. El Señor no le pasa por alto. Cuando hay personas que dicen vamos a ayudar. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. El Señor, hermanos, está dispuesto a ayudarnos en todo. Pero yo creo que la mayor libertad, la que nos da mayor seguridad, el mayor privilegio, es el de conocer la verdad. En este mundo hay mucha desorientación. En este mundo hay demasiados mensajes equívocos. Y el cristiano tiene que conocer, saber lo que es la verdad. Y el saber la verdad, el tener claro de dónde somos y hacia dónde vamos, eso es la mayor libertad que el cristiano puede tener. Yo podía leer muchos textos de los cuales ser cristianos nos hace libres y tener seguridad. Pero dice el Evangelio de Juan, os quiero llevar al Evangelio de Juan, al capítulo 8, a un versículo a unos versículos, porque voy a leer 2 o 3 que muchos conocéis. Jesús dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra es ser fiel a las Escrituras, es leerlas, es meditarlas. Y añade, y si conocéis y si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque conocer la verdad es conocer en su totalidad a Jesús. Y entonces los judíos se extrañaron y le preguntaron, pero maestro, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Para el judío, por el hecho de ser judío, por el hecho de estar circuncidados, creían que lo tenían todo, que eran completamente libres, y no es verdad, eran esclavos de la ley. Por eso le dicen, ¿cómo nos dices que podemos ser libres? Esclavos, ¿cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús les contesta, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y cuánta gente hay esclavos del vicio, del mal, de las drogas, del alcohol, del juego? Y el esclavo, versículo 35, no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí que se queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad, hermanos, únicamente está en Jesús. Fuera de Jesús solo hay esclavitud.
Y ser cristiano me permite a mí gozar de la libertad. De la libertad en tono supremo. Y el apóstol Pablo redundará más en esto. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 17 dirá: porque el Señor es espíritu, y allí donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y podemos hacer la frase en sentido negativo: allí donde no está el espíritu del Señor, allí hay esclavitud, allí hay independencia. Hermanos, yo quiero concluir en esta noche diciéndoos que el estar al lado del Señor es un privilegio. Él nos libra, como dice también el Salmo 59, de aquellos incluso que cometen iniquidad y que a veces no sabemos cómo librarnos de ellos. El capítulo 59, versículo 2, decía: líbrame, Señor, de los que cometen iniquidad. Y el Señor librará. Y en el Salmo 72, en el versículo 12, ahora que estamos en tiempos de dificultad, Él dice: porque Él librará al menesteroso que clame, y librará al afligido que no tuviere quien le socorra. Hermano, esto es una promesa. Debemos acogernos a ella. Y sobre todo es una promesa de la libertad del pecado. Seremos juzgados al final por la ley de la libertad, no por la ley de la esclavitud. La ley de Dios fue concebida para ser libres. Acojámonos a ella. Acojámonos en esta noche a Dios. Y el Señor nos hará gozar de la libertad en mayúsculas, porque Jesús es la verdad, y la verdad de Jesús nos hará completamente libres, a ti y a mí. Bien, hermanos, el himno que yo os propongo en esta noche, para terminar, es un himno que habla de la libertad que un cristiano tiene en los brazos del Señor. El himno que vamos a cantar es el 374, Dulce Comunión. Cuando terminó, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Bremen y otras muchas fue completamente destruida por las bombas de los aviones aliados, en este caso sí, otras por los ejércitos de la Unión Soviética, sobre todo en el este. Aquella ciudad estaba completamente en ruinas, la gente había perdido sus casas, su dignidad, eran humillados, y frente a un edificio, un grupo de edificios en ruinas, donde la gente vagaba sin rumbo fijo, incluso algunos soldados norteamericanos se burlaban de algunas gentes que lo habían perdido todo y le decían: ¿dónde está Hitler ahora para salvarte? Un grupo de jóvenes de la iglesia, que tampoco tenía nada, tenían 2 violines y una guitarra. El sábado por la tarde se fueron a varias ruinas y empezaron a tocar este himno y a cantarlo. Dulce comunión la que Dios nos da en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo
de cuitas penas y dolor en los brazos de mi Salvador. Y aquella gente que lo había perdido todo, que era humillada por aquellos soldados y que no tenían nada, cuenta la historia que empezaron a llorar y a rodear a aquellos jóvenes que cantaban, eran adventistas. Y aquellos jóvenes les dijeron, nuestra iglesia hoy no es nada, nosotros estamos igual que vosotros, ni en dinero, porque no lo tenemos, ni en nada, pero sí que podemos ofreceros al Señor. Y mucha gente allí en Bremen y en otros lugares aceptó el Evangelio, porque en medio de aquella dificultad aquellos jóvenes les ofrecieron la seguridad de que el Señor les liberaba. Y muchos pastores alemanes, yo hablé con algunos de ellos, trabajaban sin salario, no había nada que pagarles. Iban con la bicicleta, el que la tenía, y si algún hermano les podía ofrecer algo, pues comían, y si no, no comían. Pero los primeros años después de la guerra fueron así. Pero aquellos jóvenes ofrecieron este himno y mucha gente se sintió segura en los brazos del Salvador. Vivimos en tiempos difíciles, pero posiblemente la situación de ninguno de nosotros sea la de aquellos que lo habían perdido absolutamente todo en la guerra, y hasta la dignidad. Y el Señor, por medio de aquel canto de aquellos jóvenes, se lo ofreció. Este es el canto que os propongo, y con ese canto reflexionemos en la libertad y en la seguridad que tenemos en el Señor. Y después terminaremos con la oración.